Bueno, había dos formas para trabajar esto, ¿no? Le dije, según nuestros conceptos teóricos que tenemos en estadística, nos señala la estadística que hay datos agrupados, le dije, y datos no agrupados, ¿no? Entonces, hemos enfocado dos cosas, pues, ¿no? Los datos no agrupados se realizan, les dije, cuando tenemos pocos datos, pues, ¿no? En la muestra tenemos 5, 6, 10 datos, ¿ya? Y ahí no podemos agrupar porque son pocos los datos que se manejan, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a o le hemos explicado, ¿no? A ustedes que para este caso lo que tienen que hacer es, si son datos no agrupados, ¿no? Si son datos no agrupados como lo que vemos acá, simplemente lo aplicamos directamente a las fórmulas que están en Excel, pues, ¿no? Por ejemplo, para el caso dijimos, de media, de frente al promedio, ¿no? Ahí está la fórmula promedio de estos dos valores y se encuentra el promedio, ¿no? Y les dije, ¿no? Que en forma general el promedio no era otra cosa más que la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. O sea, acá tengo 4 valores, sumo los 4 valores y lo divido entre 4 y me debe dar exactamente este valor, ¿ya? Igual ocurre, le dije, para el caso de las otras columnas que vimos acá, ¿no? Acá sumábamos todo, dividíamos entre todas estas cantidades y teníamos la media, ¿no? Eso lo vimos, me parece, aquí en la hoja de Excel. Bien, acá, ¿no? Habíamos dicho que en este caso, aquí, ¿no? Por ejemplo, la media aritmética, la media aritmética, ¿no? Suma estos 4 valores entre 4. Aquí sumo estos valores y lo divido entre el número de valores. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 7 valores, ¿no? Acá en esta columna. Entonces, 7, entonces sumo esto entre 7 me da el promedio, o mediana, que es 5, ¿no? Eh, Perdón, la que está con amarillo, la que está con amarillo, que está acá. No le he puesto fórmula ya porque es una fórmula similar. Mira, yo le hago clic ahí, ¿no? Clic ahí está la fórmula de promedio, ¿no? Entonces les dije que es una fórmula similar a la que la tienen aquí en el ejemplo. Acá tienen otro ejemplo, por ejemplo, que es la media de esto. Y también hallamos la media de esto, pues, ¿no? La media de esto, por ejemplo, yo quiero encontrar la media aritmética o el promedio, simplemente voy acá, le digo promedio, y le doy ahí, ¿no? Enter nada más, ahí lo seleccioné Excel. A ver, aquí no, solamente hay que seleccionar estos datos nada más, ¿ya? El 5.5 no. Le doy Enter y ya está mi media, en este caso, aritmética, o en todo caso llamado promedio, ¿no? Y también les expliqué que la moda era el valor que está más resaltando, resalta más en tu grupo de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo en este grupo de datos el número que más resalta es el 2, ¿no? Entonces la moda es 2. Pero ¿cómo le llamamos a la moda? Con esta fórmula, ¿no? Ahí está, mira, moda, ¿no? Aquí he hecho clic en este casillero, moda B3, B6, B3 hasta B6, todo este grupo de datos. Hago clic aquí, por ejemplo, ¿quién es que se resalta más? El 6, ¿no? Y así, ¿no? De igual manera, hicimos con la mediana, dijimos que la mediana es el punto medio, por ejemplo, aquí en este grupo de datos son impares, se toma la mitad, 5, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí son pares, si son pares, entonces toma los dos intermedios, que son estos dos, y divido entre 2. Si yo sumo 2 más 3 son 5, claro, 2 más 3, 5, entre 2, 2.5, ¿no? Y así, ¿no? Media, la mediana de estos grupos de datos también nos sale 5.5 de acá 5, ¿no? Entonces dijimos ya en datos agrupados, aquí ya no tengo en este caso 4 ni 5 datos, tengo 20 datos, miren acá, 20 datos dice acá. Entonces, como tengo 20, entonces ya yo tengo que agrupar porque el profesor me ha dicho que a partir de 15 yo debo agrupar ya. Y tengo 20 datos en mi muestra, entonces los agrupo. Ya los agrupo de tal manera que formo intervalos, como ya hemos hecho, ¿no? Usualmente esta forma no la hemos usado, más hemos ido a esta forma directa, ¿no? Que es lo mismo, sino que aquí yo lo he escrito para que se vea nada más. Miren, aquí lo he escrito nada más, Dios. Miren, está escrito, ¿ya? Para que se vean los intervalos. Y les decía que en estos intervalos hay dos valores. El valor inicial o el extremo inferior del intervalo, que es 13, por ejemplo, en este de acá, y 15 es el extremo superior en este primer intervalo. En el segundo intervalo, el extremo inferior sería 15. Y yo les hablo del extremo inferior porque aquí en la fórmula dice EI. Y el EI de la fórmula, por ejemplo, para la mediana es el extremo inferior. ¿Ya? Si hubiera EF, es el extremo superior o final, ¿no? Puede ser ES también, ¿no?
Entonces, hago acotación esto para que ustedes entiendan qué es EI, ¿no? EI es el extremo inferior de un intervalo. En este caso es 3 el primero, en el segundo es 15, en el siguiente 17, en el siguiente 19, en el siguiente 21, ¿no? Y en la práctica, que hemos trabajado nosotros así, si lo tenemos así, y sé que esto representa un intervalo, porque nosotros hemos hallado intervalos, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Ah, ya, si este es el que veo siempre es el superior, el último. ¿Quién es el primero? Ah, es el 13 porque este fue el mínimo. ¿Se acuerdan que sumábamos el mínimo más la amplitud y me daba esto? Entonces, este es el inferior y este es el superior. Para el intervalo 17, ¿cuál es el inferior? 15, el anterior. ¿Quién es el superior? 17. Para el intervalo 19, ¿quién es el inferior? 17. ¿Quién es el superior? 19. Y así sucesivamente. Entonces ya sabemos quién es EI y quién es IES. De repente, si en algún momento aparece en una fórmula como esta, ¿ya? Es el extremo superior de un intervalo. Luego dijimos que n no era otra cosa más que el número de datos, ¿no? Y acá, ¿no? Lo que estamos haciendo referencia a las fórmulas que hemos visto. F sub i menos 1, le dije, es referencia de la frecuencia acumulada, ¿no? El F, este es el F mayúscula, frecuencia acumulada, ¿no? Y el F minúscula hemos dicho frecuencia absoluta. Entonces, cuando yo veo un F mayúscula sub i menos 1, entonces está haciendo referencia a esta columna. Estos son los F sub i. ¿Ya? Y estos son los mayúsculas, ¿no? Y estos los F sub i minúsculas. Hasta acá nomás, ¿ah? Esto no, ¿ah? Bien, entonces aquí si me dice F sub i menos 1, entonces veo quién es F. Como ya marqué yo que F, en este caso está el valor 13, entonces F sub i menos 1 es 4, el de acá. ¿Ya? Ahora, este es el F mayúscula. Ahora, el F sub i minúscula es la frecuencia absoluta, que es acá. Este es F sub i minúscula, ¿verdad? ¿Ya? Este es entonces, cuando me dicen F sub i, ¿a quién es? Obviamente el valor 9 para este caso. ¿Ya? Y ahí es la amplitud. ¿Ya? Ahí es la amplitud, no se olviden. O sea, el que habíamos visto nosotros en anteriores casos, el AI, incluso le habíamos puesto una fórmula y habíamos redondeado incluso un valor siguiente con 2 decimales, un par de décimos más, le dije, ¿no? Es este valor, la amplitud. ¿Ya? Y en esta fórmula sabemos que F sub i son todas las frecuencias absolutas y el D sub i son todas las marcas de clase. Les dije que son estos, ¿no? Los D sub i. Bien, esto es lo que hemos venido usando hasta el día de ayer, miren. Ahora vamos a usar lo que es la moda, ¿no? Y la moda también tiene variables, por ejemplo, F sub i, ya, F sub i obviamente es el de acá, 9. F sub i menos 1 minúscula, ah, ya, entonces 4. El de acá, F sub i minúscula. Dice F sub i otra vez, 9. F sub i menos 1, ah, ya es 4. F sub i, 9. F sub i más 1, ah, ya no es 4, es 3, pues es el que siguiente, ¿no? Si este es F sub i más 1 es el siguiente, sería el de acá. Y F sub i menos 1 es el anterior, que es el de acá, ¿ya? El A sub i ya saben que es la amplitud. Pero cuando yo les digo eso, hago referencia a celdas, ¿ya? A celdas. Yo si les digo 9, no vayan a escribir 9, ¿no? Si ustedes escriben 9, lo valoran su fórmula, ¿por qué? Porque no es recomendable, pues. Yo sé que de repente les puede salir, ¿no? Yo sé que de repente les puede salir, pero no se acostumbren porque va a haber momentos que no van a poder ustedes hacerlo ya. Y entonces, para evitar esos problemas, no se acostumbren, ¿no? Eso es lo que a veces nos hace daño. Nos mal acostumbramos y cuando nos hemos acostumbrado es bien difícil cambiar, pues, ¿no? Por ejemplo, nos acostumbramos a levantarnos tarde y cuando estamos estudiando, ya empezamos los estudios, es difícil levantarse temprano, ¿no? Entonces, por eso yo le he dado esa recomendación. Trabajen con celdas, no trabajen con números. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que vimos el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he trabajado con un número, miren. Si se dan cuenta aquí, yo he trabajado con un número, que es el 15. Ahorita para marcar, ¿ya? Ya, les decía entonces acá, que yo, por ejemplo, aquí he usado 15. ¿Ya? 15. ¿Y por qué 15? Porque yo sé que en este caso el SUI es 15, no es el extremo inferior, o sea, es este. ¿Ya? Pero
Pero yo le dije, ¿no? Y claro, lo puedo hacer así, pero no está bien, no está bien. Y mira, ¿por qué no está bien, profesor? Porque mira, acuérdate que esto es un grupo grande de datos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te renuevan los datos? O sea, si en la muestra te los cambian los datos, entonces tu fórmula ya no van a valer. ¿Y por qué no van a valer? Porque tú ya le fijaste un número, le has puesto 15, pues. Y con los nuevos ingresos de datos ya no va a ser 15, de repente el extremo inferior va a ser de repente 16, 14, y entonces no te va a salir, pues, ¿no? Por eso yo les dije, no usen valores numéricos. Por ejemplo, esta fórmula lo puse ejemplo como para que no lo usen así, ¿no? Entonces, mira, profesor, ¿y cómo debe usarlo? Como hicimos ayer acá, ¿no? Aquí, mira, aquí yo, por ejemplo, lo voy a mostrar esta fórmula, le voy acá a insertar comentario, ¿ya? Ahí copio mi fórmula. A ver, un ratito el Excel se me atrasó. Ya, aquí voy a copiar mi fórmula, ¿ya? Ya, por ejemplo, ahí he copiado mi fórmula, miren, para que lo vean ustedes, ¿ya? A ver, ahí. Ya, entonces, esa es la fórmula que yo estoy presentando y miren, el resultado es el mismo, ¿ah? Pero esta fórmula que estoy poniendo aquí es, digamos, lo óptimo, ¿no? O sea, no digamos lo correcto, pero es lo óptimo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, ya ganamos el partido, bacán. ¿Cuánto ganaron? 1-0, pero lo óptimo, ¿cuándo hubiera sido? Que le ganes pues unos 5 goles a 0, unos 4-0 para definir bien como dicen, nuestro performance, nuestro equipo, ¿no? Que digan que mi equipo es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Esta fórmula que yo les he puesto acá, por ejemplo, ¿ya? Esta fórmula que les he puesto acá está bien, pero les estoy pidiendo que en lo posible no usen números. O sea, esto de aquí para mí no estaría óptimo. ¿Qué es óptimo? Lo de acá, mira, el ponerle G44. ¿Ya? El ponerle G44. Ahora, ¿por qué le pone el profesor G44? Porque estoy haciendo mención a este número. Le hago clic a ese número, porque aquí hay 15, pues mira. ¿Ya? Ahí hay 15. Y yo como sé que el intervalo de 17, que está marcado ahí con amarillo bajo 15, ese intervalo empieza en 15 y termina en 17, yo sé que el límite inferior, o sea, el IE que ven acá, es para mí 15, ¿no? Porque así lo dice acá. Entonces lo selecciono, ¿no? Pero no lo selecciono el número, sino selecciono la celda. Por eso yo acá pongo celda G44, ¿ya? También les dije, a ver, ¿qué más? Ya, por ejemplo, acá también, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, dice acá la fórmula n/2, ¿no? O sea, n/2 en este caso es en 20, ¿no? 20, que en este caso es esta cantidad, 20 entre 2. Y yo sé que mentalmente, ¿no? 20 entre 2 es 10. Entonces yo le he puesto 10. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a insistir si me cambian la muestra, jóvenes. Si les cambian la muestra, ya no sirven sus fórmulas. En cambio, si me cambia la muestra en esta fórmula, no interesa. Me cambie o no me cambie la muestra, con esta fórmula va a salir. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a hacer es cambiar los datos, la muestra, y todo va a repercutir en esta tablita que yo ya he hecho. No tengo por qué hacerla. Porque si estoy hablando de los mismos 20 datos, pero me han cambiado los valores, o sea, digamos que ya no son las edades, por ejemplo, el mínimo ya no es 13, por ejemplo, el mínimo es 5 años, y el máximo, por ejemplo, ya no es 23, sino vamos a suponer es 15. O sea, me han cambiado el valor de la muestra. Entonces, yo lo único que hago es simplemente ingresar mis datos a mi muestra y todo va a funcionar normal. Ahí ya no voy a hacer ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque ahí hice mi plantilla correctamente. ¿Y qué es lo correcto? Es colocar, jóvenes, como le estoy marcando acá, la celda. ¿Ya? Usen celdas, ¿no? No usen valores, miren. Usen celdas. ¿Ya? Como están marcando acá, miren. Usen celdas, ¿ya? No usen valores, o sea, como los que te he puesto acá. Por ejemplo, no pongan 10, no pongan 10, no pongan 15, pongan la celda que está en 15, pongan la celda que en este caso, por ejemplo, 10. ¿De dónde me sale? ¿No? El 10, por ejemplo, aquí, mira, el 10 me sale, el 10, por ejemplo, si yo quisiera ver esta parte de acá, me sale 10, ¿por qué? Porque estoy dividiendo J49, ¿no? ¿Y quién es J49? El 20, pues, ¿no? J49, mira.
J41 es el 20. Divido 20 entre 2 porque así es la fórmula, ¿no? N entre 2, o sea, 20 entre 2 me da 10. Pero yo no me preocupo porque yo lo puse correctamente, ¿no? Y el resto, bueno, sí, aquí lo hemos marcado como celdas, ¿no? Como celdas, igual que acá. E incluso acá, mira, yo he puesto acá, aquí, por ejemplo, les había puesto, a ver, bueno, entre J45, ya, por 2. Yo les he puesto aquí, por ejemplo, por 2, ¿no? Entonces, por 2, ¿por qué por 2? Porque yo sé que la amplitud, acá está, mira, la amplitud es 2. Pero es mejor que selecciones la celda 2, o sea, que estén 2, mira aquí, seleccionar esta celda. ¿Ya? ¿Quién es esta celda? F42. Y por eso yo he puesto acá F42, no he puesto 2. ¿Ya? ¿Por qué? Si me cambian los datos, vuelvo a insistir, va a cambiar la amplitud. Todo va a cambiar. Entonces yo no me preocupo de esos cambios, porque yo he fijado bien mi fórmula en base de celdas, ¿ya? En base de celdas. Entonces, jóvenes, así deben trabajar, en base de celdas. No usen valores numéricos como puse en la separata acá, ¿no? Para que me entiendan, les puse así, pero me parece que es más fructífero que ustedes usen celdas, no usen números, como los que vemos acá, ¿ya? Números no, sino celdas. Miren, en vez de esos números que marcaba acá, he usado celdas yo aquí. Y es la misma fórmula, mira. ¿Ya? En vez de esto yo he usado celdas acá, incluso una división, ¿no? Acá otra celda, ¿de acuerdo? Bien, entonces el resultado, mira, me sale a mí aquí 16.33, ¿no? La mediana. ¿Y cuánto sale acá? 16.33 también. ¿Cuál es mi fórmula? La de acá que estoy aplicando, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la mediana. En cuanto a la media aritmética, ya les había explicado, ¿no? Que aquí en este caso se trabaja para tener menos trabajo que hacer, busco el producto de F sub I por D sub I. ¿Quién es F sub I? Todo esto de acá, pues todos estos son los F sub I. ¿Y quiénes son los D sub I? Los de acá, ¿no? Estos son los D sub I. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Multiplico este con este, ¿no? Este con este los multiplico, ¿no? Y acá voy poniendo mi fórmula. Basta que haga una fórmula, nomás les dije, ¿no? Hago la primera fórmula y jalo hacia abajo. Y se hacen todas mis fórmulas. Entonces, esta suma, porque aquí me dice suma, mira, dice suma los productos. Entonces, la suma de todos los productos me da esto. Y entonces yo selecciono esta celda, 330, esta celda. En este caso, por ejemplo, me está marcando aquí L49. ¿Quién es L49? Justamente L49 es 336, pues mira, L49. ¿Ya? Y entonces divido entre n, ¿no? Aquí le he puesto, por ejemplo, 20, ¿ya? Entonces, ahí estaría mal, no está bien, ¿no? ¿Cómo está bien? Lo que, por ejemplo, aquí, mira, aquí, pero ahí le he puesto 20 también, bueno, bacán, lo borro, mira, lo borro el 20, ¿ya? ¿Y qué debo elegir? La celda que tiene un valor 20. ¿Quién es esta, pues? Esta tiene valor 20, mira. Lo selecciono nada más, ¿ya? Y le doy Enter. Y me sale el mismo resultado, mira, 16.8, ¿se dan cuenta? Entonces, es mejor trabajar con celdas, jóvenes, ¿ya? Es mejor trabajar con celdas que con números. Con números, por ejemplo, ponerle 20 no es recomendable. Es trabajar con esta celda de acá, mira que sale L49 sobre I49. Bien, entonces, en base a esta explicación, ya podemos hacer finalmente nuestra fórmula que vemos acá, mira, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a hacer una nueva fórmula para esta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en este caso aquí se está usando número, ¿no? Ahí veo un 15, por ejemplo, ¿no? Veo un 15, no es muy recomendable usar número, hemos dicho, donde vemos acá, ¿ya? Entonces, en la fórmula que yo haga, ya no voy a poner 15 ni 2, voy a poner celdas, ¿ya? Por favor, entonces, acompáñenme para ver esta fórmula de la moda. Entonces, me ubico acá, ahí voy a poner mi moda, ¿ya? Que me va a salir un valor igual que este, lo voy a pintar de verde para guiarnos, ¿ya? Y aquí empiezo. ¿Qué dice la fórmula? Igual. Jovencitos, ¿verdad? Estas fórmulas no están propuestas en este caso, en Excel, ¿no? O sea, no está propuesta de esta forma. Por esa razón es que yo construyo mis fórmulas. Aquí estamos construyendo fórmulas, ¿ah? No es como el caso anterior. El caso anterior que vimos, el caso de valores no agrupados, que es este,
Aquí pura fórmula de Excel, mira, todo mediana, ya está hecho todo masticado, ¿no? Pero aquí en lo que estamos haciendo, que es nuestra realidad, es así como se presenta el mundo en la vida real, tenemos que usar nuestras fórmulas estadísticas, que son estas, ¿no? Estas tres. Bien, entonces dice sin igual, ya está. E sub i, ya sabemos que E sub i en este caso es, le dije es el límite inferior de la celda que voy a trabajar. Ah, un detalle más, me había olvidado eso. Mirá, profesor, ¿y por qué elige usted el 9? ¿Por qué no elige el 3? ¿Por qué no elige el 1? Me refiero acá, ¿no? ¿Por qué el profesor tiene que elegir aquí el 9? Yo lo dije ayer, no sé si se acordarán. ¿Por qué elegíamos el 9? ¿No? ¿Por qué no elegimos, por ejemplo, el 4? ¿O por qué no elijo el 3? ¿Por qué no elijo el...? ¿No? Entonces, yo les expliqué esto, ¿no? Por ejemplo, le dije, para la mediana, ¿por qué elijo yo en este caso la celda 9? En este caso el valor 9. ¿Por qué? Porque, miren, voy a salir ya. Porque les dije, había dos casos, ¿no? Como les dije hace un momento, en el caso de la mediana, nosotros tomamos exactamente la mitad. ¿Pero la mitad de quién? Obviamente la mitad del valor n. ¿Ya? El valor de n. Bueno, aquí le puse minúscula. A ver. Realmente aquí debería ser mayúscula, ¿ya? Aquí debe ser un n mayúscula. No es el n minúscula, sino es el n mayúscula. O sea, el total de la muestra, pues, ¿no? Este es n mayúscula. Ah, y por favor, aquí también, si bien es cierto, yo no lo pongo así, pero entiendan que es la suma de n más 1 sobre 2. No vayan a sumar n más un medio, no. Aquí es n, voy a poner paréntesis mejor, n más 1 sobre 2. Esa suma toda, primero sumas y luego divides entre 2. Eso es lo que quiero decir con los paréntesis, ¿ya? Bien, entonces decía, ¿de dónde sale este n9? De acá, mira. Vemos si nuestros datos son pares o impares. Ok, si son pares, entonces dice dividido entre 2. ¿A quién? A n. Entonces, en este caso, ¿cuántos datos son? 20. ¿Es par o no? Claro que es par 20, pues. Si 20 es par, entonces debo dividir entre 2. Y 20 entre 2 es 10. Acá está, mira. Aquí también voy a corregir, es n mayúscula. Ya. Entonces, decimos aquí, n entre 2 es 10. Listo. Entonces, ahora buscamos, miren, buscamos en toda esta región de datos el valor, perdón, para el caso de, disculpe, para el caso de mediana buscamos en el F mayúscula, ¿no? En el F, acá buscamos en el F mayúscula. Ahí les he puesto con F mayúscula, pues con verde incluso, ¿no? Entonces, buscamos aquí el valor que está, dijimos, más cercano a 10, pero de preferencia que sea superior, ¿ya? Que sea superior a 10. En este caso, porque 10 nos salió la división 20 entre 2, ¿ya? 10. Entonces, al dividir 20 entre 2 me da 10. Y acá lo he puesto, miren. Entonces, yo busco en este grupo de datos, que veo acá de los F mayúscula, en este grupo de datos elijo el valor que está más próximo a 10. Y como ven ustedes, pues, de todos esos datos, el que está más próximo a 10 es 13, ¿no? Entonces, por eso lo elijo al 13. Y al elegir 13, ¿qué hago? Elijo toda esta fila, mira. Elijo toda esta fila, ¿ya? Me concentro en toda esta fila nada más, porque ahí está mi 13, ¿no? Ese es el valor cercano a 10, ¿ya? Entonces, elijo toda esta fila, ¿ya? Por eso elijo el 13, por eso elijo este valor de acá, ¿ya? En cuanto a la media, no hay problema. En la media no hay problema, le dije, porque la media, ¿qué hacemos? Solamente hacemos cálculos de multiplicar FI por F o por DI y luego sumar, ¿no? Aquí no hay problema. Pero sí hay una situación también acá, en la moda. Así como hemos trabajado en media, tenemos que elegir en la moda. En este caso, en este ejemplo, da la casualidad que así como yo he elegido para mi mediana este valor, esta fila, mejor dicho, esta fila, miren, para la moda cae en lo mismo. ¿Ya? Para la moda se repite en lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué implica eso? Implica para nosotros, dice, a ver, aquí, buscamos, dice, el F de mayor valor. Ya, jovencitos, el F de mayor valor. O sea, pero el F minúscula dice acá, el F, entonces me está diciendo el profesor que busque acá, el F de mayor valor.
Y entonces el f de mayor valor, un ratito. El f de mayor valor, miren, jóvenes, es 9, miren. Ya, por eso yo lo he elegido al 9. Ya, entonces, a ver, quiero que me entiendan, por favor, esta parte. Vamos a suponer que el 9 no hubiera estado acá, que el 9 estuviera acá. ¿Ya? Que el 9 estuviera acá, miren. ¿Ya? Que aquí me hubiera quedado 9. Vamos a suponer, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí hubiera sido 2, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer. Entonces, yo tendría para mi moda, solo para mi moda, ojo, para mi moda, tendría que usar toda esta fila. ¿Ya? Tendría que usar toda esta fila para mi moda. ¿Ya? Porque esa es la teoría, dice, usa el F minúscula de mayor valor. Y si el 9 está acá, entonces elijo esta fila. Ya no me interesa esta fila. Esta fila... Esta fila yo la he usado, ¿para qué? Para hallar la mediana, porque así también me dictaminó la teoría. ¿Ya? Para la moda, elijan el valor del, ya no del F mayúscula, sino el valor del F minúscula, pero que tenga mayor valor. Ya en este caso es 9 y coincidentemente cae en esta misma fila, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Entonces, para la moda, buscas en el F minúscula. Y para la media o para la mediana, buscas en el F mayúscula. ¿Ya? Para la mediana, buscas en el F mayúscula. Ahí lo he puesto con verde, mira. ¿Ya? Y para la moda, lo buscas en el F, aquí dice, buscas el F de mayor valor, F minúscula. Entonces, de todo este grupo de datos busco quién es el mayor. En este caso sería el 9. Entonces me centro ahí y trabajo con toda esta fila. Ha sido una casualidad que los dos casos se hayan ubicado, vuelvo a insistir, en la misma fila. No siempre es así, jóvenes, ¿eh? No siempre es así. ¿Ya? Por eso les estoy aclarando esto y es importante porque justo ahí es donde se generan los errores. No, profesor, pero ¿qué usted lo eligió para la moda y para la mediana usó la misma fila? Sí, ¿por qué? Porque coincidió el mayor valor de F minúscula con el valor más próximo a la división de n sobre 2, que es 13. Coincidió, pero no siempre coinciden, vuelvo a insistir. ¿Ya? Muy bien, entonces como ha coincidido, no me hago problemas, por eso aquí les he puesto F sub i, este de acá es el F sub i minúscula, el F sub i menos 1 minúscula es 4, el F sub i minúscula más 1 sería 3. ¿Ya? Y con eso voy a trabajar acá, en esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces ahora sí, empiezo. Y digo acá, signo igual, ¿ya? Y les digo acá, E sub i. Entonces, E sub i, yo sé en este caso que es, dijimos, el extremo inferior del intervalo. ¿Quién es? Yo sé que es en este caso 15, ¿no? Acá está 15, pero como no voy a, no, esto no lo voy a elegir porque aquí hay dos valores, ¿no? Elijo acá, este está solo, 15, ya lo puse. ¿Ya? Luego dice signo más, pongo el signo más, ¿ya? Luego dice, viene una resta, miren, una resta, entre f sub i menos f sub i menos 1. Ya, pero entonces tendría que poner un paréntesis porque es una resta, ¿no? Entonces le pongo paréntesis y digo f sub i, que sería en este caso este, ¿ya? Menos f sub i menos 1. Entonces sería este, pues. Y le cierro paréntesis, ¿ya? Hasta ahí, jovencitos, estoy restando estos valores. Pero eso tengo que dividirlo sobre esta suma, mira, y diferencia que está acá. Entonces lo pongo slash, ¿ya? Slash, y debajo hay una situación, mira, debajo ya no está tan fácil como en los casos anteriores, sino le digo que hay sumas y restas. Y bueno, hay que acatar eso, pues veo que hay una resta, entonces empiezo con un paréntesis, ¿ya? Con un paréntesis y dice f sub i menos f sub i menos 1, prácticamente lo mismo de acá, mira, ¿no? Lo mismo de acá. Y como es lo mismo, ya es lo mismo, entonces, ¿qué puedo hacer? Para mayor rapidez, simplemente lo elijo todo. Es lo mismo. Mira, le digo control C y le pongo por acá control V. Ya está, es lo mismo. Y le agregaba un paréntesis más, ¿por qué? Porque luego tengo que sumar, pues mira, tengo que sumar acá. Entonces ahora sí viene el signo más, ya, más paréntesis, ya, viene F sub I, nuevamente. Entonces, F sub I, bien, entonces
Puedo elegir el mismo también, ¿ah? Pero miren, miren, obviamente lo arreglo, pues mira, mira. Yo hago esto, esta marcación, control C, ya, control V, y ahora veo. Ya, listo. Es una resta, ya está, pero no es con el F sub I, porque el I44 es F sub I menos 1. Entonces, ¿quién es F sub I más 1? Busco rápidamente el F sub I más 1 es 3. Y este 3 está claro en la columna I, pero ¿qué número es? 46. Y le corrijo acá nomás y le pongo 46. Ya está. Ahora, todo esto es una suma. Bien, entonces le pongo paréntesis, ¿no? Cierro paréntesis, ya está. Entonces ya empaqueté toda esta suma, la que vemos abajo, ¿no? Muy bien, entonces todo esto ya está, pero ahora todo esto tengo que empaquetarlo, porque todo esto es una división, pues, todo esto es una división. Entonces lo empaqueto desde acá, le pongo un paréntesis, todo esto desde acá, hasta el último, ¿ya? Hasta el último, ya. Listo. Y todo esto está multiplicado por ¿quién? Por A sub I. Y sabemos que A sub I es el tamaño del intervalo. Entonces le digo por A sub I. Y bueno, en este caso vemos que A sub I, me parece mucho. A sub I es 2, ¿no? Acá, lo selecciono el 2, mira acá. Pero no selecciono el 2, sino la celda, ¿no? Y bien, entonces ya elegí. Y bueno, entonces miren, estoy acá ya. ¿Ok? Estoy acá. Entonces, todo esto lo tengo empaquetado, multiplicado por esto, perfecto. Pero luego esto hay que sumarlo más E sub I, ¿no? Entonces tengo que volver a empaquetar nuevamente todo, pues, todo. Otra vez paréntesis desde acá y lo mando hasta el último, hasta acá. Y ya está, mira. Entonces ya construí mi fórmula, que te das cuenta, esta fórmula que yo he realizado ahorita, mira, esta fórmula que yo he realizado, que es para la moda, no es igual que esta, mira, que también es para la moda. ¿Y por qué? ¿En qué diferencia, profesor? Aquí, mira, aquí hay 15, yo no he usado números, he usado celda, la celda G44, porque ahí está el 15, pues acá, ¿no? Acá, por ejemplo, yo he puesto 2. Entonces yo no he usado aquí a 2, sino he usado la celda donde está el número 2. ¿Ya? Ahí está, mira. ¿Ok? Bien, entonces le doy Enter para que se grabe. Perdón. Ya, le doy Enter para que se grabe. Y ahí está, mira. 15.90. Ya, entonces como aquí mi resultado lo dieron con un 0, con un decimal, le quito los decimales. ¿Ya? Y lo dejo con un decimal nomás. Ahí, así como está la respuesta. 15.9. Mira, y sale igualito. Pero la gran diferencia entre este resultado y este resultado, que es el mismo, es la fórmula. No son iguales. ¿Ya? Entonces, yo quisiera que tomen en cuenta eso, ya para que ustedes consideren que no es conveniente usar números, sino es más conveniente usar celdas. Encontrar la mediana. Lo primero tengo que pensar, para hallar la mediana les dije, tengo que pensar qué tipo de n estoy trabajando, ¿no? Y dijimos ayer que en este caso, si el n, que es el de acá, es este de acá, resulta ser un número par, entonces había que dividirlo entre 2, ¿no? Y si hubiera sido un número par, por ejemplo, hubiera sido 137, entonces habría que sumarle más 1 y dividirlo entre 2. Y ese número que me salga, lo debemos buscar, les dije acá, ¿no? En la parte de frecuencia acumulada, acá. A ver, aquí, ¿no? Entonces, ese valor que nos sale, lo buscamos siempre aquí, en la frecuencia acumulada. En este caso, por ejemplo, si nosotros dividimos 136 entre 2, nos va a dar más o menos 68, dijimos, ¿no? 68. Y entonces, significa que el 68, el número más próximo a 68, obviamente vendría a ser 114, dijimos, ¿no? Ese es el más próximo. Los otros están más alejados. Este está más alejado,
Este también está más alejado, ¿no? Entonces, estos no podrían ser. No, este es igual, este es peor, ¿no? Entonces, estos números están alejados más que este. Entonces, este es el más cercano. Y como es el más cercano, entonces yo trabajo con ese intervalo, le dije, con toda esta fila que lo hemos marcado con azul, ¿no? Ese es para la mediana, les dije, ¿no? Ese criterio se toma para buscar la mediana. Ahora, para la moda ya nos olvidamos del F mayúscula y buscamos en el F minúscula, ¿no? Acá, en el F minúscula. Y en el F minúscula, ¿qué vamos a buscar en esta columna? Vamos a buscar el número, el valor más grande, ¿ya? El valor más grande de tu frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Cuál es el valor más grande de esta columna? Y como vemos, el valor más grande es este, pues, ¿no? Este es el valor más grande. Como este es el valor más grande, ya, entonces elijo nuevamente toda esta misma fila, la que está con azul. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, yo voy a usar para la moda toda esa fila nuevamente. Acuérdense que en las prácticas, bueno, los otros ejemplos, no necesariamente la mediana, así como la moda, van a usar ustedes la misma fila, ¿ya? Síñanse nada más a la teoría que se les está dando, ¿no? Busquen el valor, por ejemplo, para la moda, el valor que, como dicen, que tiene mayor significancia, ¿no? En este caso, de todo ese conjunto que está marcado con rojo, el que es más grande es el 87. Entonces, por esa razón, yo marco toda la fila nuevamente azul. Pero muy bien, pudo haber sido de repente, vamos a suponer que aquí me haya salido, por ejemplo, ¿no? 100 en esta fila. 100. En vez de 0, que aquí me haya quedado 100, por ejemplo. Si aquí me hubiera quedado 100, entonces 100 le gana a 87. Entonces elegimos toda esta fila para trabajar la moda, ¿ya? Tendríamos que elegir aquí toda esta fila para trabajar la moda. Toda esta fila que vemos acá, toda esta de acá, ¿ya? Entonces, ese criterio, por favor, deben ustedes asumir para la moda. Entonces, toda esta fila sería para la moda, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso, por favor, ¿ya? El valor más grande de su frecuencia absoluta. De ahí sale la moda. Y acuérdense que la moda es lo que más se ve, ¿no? En nuestro aspecto cotidiano, como dicen, ¿cuál es la vestimenta de moda? Entonces, especialmente las señoritas, ¿no? Ven lo que se ve más a menudo en las otras señoritas y eso es lo que está de moda, pues, ¿no? Lo que hace la mayoría, eso es la moda. Igual ocurre acá. El valor más grande en la frecuencia absoluta es el valor que está de moda. Muy bien. Vamos entonces a trabajar con esa fila que está marcada con azul nuevamente y vemos nuestra fórmula. En nuestra fórmula, en este caso, estamos acá, ¿verdad? Dice, ya, siempre guiándonos de la fórmula que está en verde, pues esta es la fórmula matemática, ¿no? Entonces hay que guiarnos de esta fórmula. Dice, signo igual, ya, lo voy a hacer así, signo igual, miren. Luego viene E sub I. Ya sabemos que E sub I es el extremo inferior del intervalo. ¿Cuál es el extremo inferior de ese intervalo que está en azul? Es 337.30, así que lo elijo. Ahí está, ya lo elegí, 337.30. Luego, ¿qué sigue en la fórmula que está en verde? Sigue el signo más. Entonces le ponemos el signo más. Ya está, ya lo puse el signo más, miren. Seguidamente, ¿qué es lo que sigue en mi fórmula que está en verde? Dice F sub I menos F sub I menos 1. Pero minúsculas, ¿ah? Dice minúsculas acá, no dice mayúsculas. Y entonces, F sub I, ¿cuál va a ser? Obviamente, F sub I, miren, sería el de acá, ¿no? Este sería el F sub I, el 87. ¿Ya? Este sería el F sub I. Y el F sub I menos 1 sería el de acá, ¿no? Este sería el F sub I menos 1, ¿ya? El 27. ¿Ya?
porque está antes, pues, ¿no? Porque está antes. Bueno, disculpen, no salió muy bien escrito. Este sería entonces, vuelvo a marcar así mejor. Este sería entonces el F sub I, ¿ya? Y este sería el F sub I menos 1, ¿ya? El 87, perdón, el 27, ¿ya? Bien, entonces empezamos. Nos habíamos quedado acá, entonces ponemos, como es una resta, en el numerador le ponemos un paréntesis. Paréntesis F sub I, y al próximo me he dicho que es el 87, clic ahí. Menos el F sub I menos 1, el 27, el que está antes, 27, ya está. Listo, y le pongo, lo cierro paréntesis, y esto hay que dividirlo entre esta suma, miren. Entonces le ponemos slash, ¿no? Ahí está división. Y nuevamente aquí veo un conjunto que está, mira, así en paréntesis. Y si te das cuenta, este conjunto es el mismo conjunto que está acá arriba. Es igualito, mira. F sub I menos 1, F sub I menos F sub I menos 1, F sub I menos F sub I menos 1. Y aquí es algo parecido, ¿no? Sino que en vez de poner menos 1, I sub I menos 1, F sub I menos 1, dice F sub I más 1. Entonces puedo hacer eso, mira. ¿Qué quiero decir en este caso? Que yo lo puedo copiar esto de acá, mira. Para no escribir mucho, lo puedo copiar todo esto de acá, lo selecciono con cuidado. Luego control C. Caramba, se me fue. Otra vez. Signo igual. Valor menor del intervalo es este, dijimos. Regresamos. Signo más. Paréntesis. F sub I, que sería el de acá. Menos F sub I menos 1, que sería el de acá. Ya, ahí estamos. Paréntesis. Luego viene el signo slash, o sea, división. Y pongo acá. Caramba. A ver, otra vez. Acá. Y lo selecciono. ¿Ya? Ese P10 salió por gusto, lo borro ahorita. Luego control C. Me ubico acá. Lo borro ese. Y le digo control V. Ya, más, porque miren, la fórmula luego dice más acá. Más. Algo similar, ¿no? Mira, lo copio algo similar. O sea, esto, mira. ¿Ya? Y ahí lo cambio ya, pues, ¿no? Porque aquí no es F, este es F sub I menos 1, pero este es F sub I más 1. ¿Ya? Entonces lo veo aquí, es el F sub I. Bueno, primero lo selecciono, obviamente. Lo selecciono esta celda porque lo voy a cambiar. ¿Ya? Listo, y me voy, ¿quién es F sub I más 1? Entonces, si yo sé que el de acá es F sub I menos 1, este es el F sub I, entonces F sub I más 1 es este. ¿Ya? Este. Listo, entonces le ponemos, ahí está, mira. Pero date cuenta que todo esto de acá es una suma. Y si es una suma, entonces, y hay una división de por medio, entonces tengo que poner en paréntesis para todo este de acá, todo este el denominador tengo que poner un paréntesis. Entonces le pongo un paréntesis más acá, mira, que vaya del inicio del denominador, paréntesis, hasta el final. ¿Ya? Hasta el final. Y bien, ahora todo esto es una división, lo voy a también poner entre paréntesis, toda esta división. Paréntesis multiplicado por A sub I, ¿ya? Entonces le voy a poner por eso un paréntesis más, cierro y le abro uno más acá adelante, ahí, ¿ya? Y ahí luego de eso le pongo producto, dice por, ¿ya? Por. Entonces me pongo acá al final, le digo por, asterisco, A sub I. A sub I sabemos que es la amplitud, le dije, ¿no? El A sub I es la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Mi amplitud, en este caso hasta acá, es 11.8. Entonces le hago acá, clic a mi amplitud. ¿Ya? Y ya está, miren, mi amplitud. Y como todo este es un grupo que se va a sumar con el SUI, todo esto de acá, todo esto es un grupo que se va a sumar con el SUI, yo le empaqueto todo esto, pero todo. Todo lo pongo entre paréntesis, ya todo. Entonces, cierro un paréntesis ahí y le abro al inicio acá. Uno más.
Listo, con eso he concluido mi fórmula, miren, y simplemente me toca darle Enter. Ya, me toca darle Enter. Le doy Enter y me sale 342.75, miren la moda. ¿Ya? Esa sería la moda, y creo que lo hemos calculado acá en su separata ese valor. Vamos a ver. Ah, acá está, este es, no, el de acá no, este es el ejemplo 2. El de acá. 342.75, miren, y aquí 342.75. ¿Ya? Ya les dije que las fórmulas no van a coincidir, pero bueno, voy a ver si lo cambio. Las fórmulas no van a coincidir necesariamente esta porque este es otro ejemplo, o sea, mejor dicho, es otra posición, está en otras celdas, no necesariamente está en las celdas que tengo yo acá, por eso las fórmulas no son idénticas. ¿Ya? Entonces, eso tomen en cuenta. Bien, entonces, yo por ejemplo aquí valoro mi fórmula, ya le pongo acá, clic acá, ya, y veo si coincide con mi fórmula, a ver, que le he puesto acá, el ejemplo anterior, mira, y dice, a ver, F15 sí, H16, H15, mira aquí dice I. Ah, y esta es otra fórmula, de otro ejemplo, ¿no? Entonces no es el mismo. Bien, entonces para tener, mira, aquí acaba en M10, acá le he puesto yo L10 porque es mi realidad, pues, o sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita yo. Entonces, para evitarnos problemas, ¿qué hacemos? Simplemente copiamos esto, lo copiamos esta fórmula y lo reemplazamos por esta, ¿no? Lo reemplazamos por esta, le decimos control V, ahí está, ahora sí coinciden ya. Oh, mira, a ver, ya me moví, solo le hago clic acá, un ratito, se fue el exatero, ahora sí. No, entonces ahora sí lo comparo, miren, ahí está la fórmula, ¿no? Esta fórmula ya es idéntica, esta fórmula sí es idéntica a la fórmula que voy a publicar en su separata de ustedes, ¿no? Ahí está, miren, igualito, ¿no? Igualito. Y vamos a usar esta misma tabla para encontrar nuestra, aquí dice, hay que hallar nuestra media, nuestra mediana y nuestra moda, ¿ya? Ahora de este ejercicio. Bueno, pues entonces para hacer esto ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que es, vamos a multiplicar el F sub i por D sub i, por eso voy a calcular los D sub i, ¿ya? Voy a calcular los D sub i. Para calcular el primer D sub i, dijimos, tenemos que poner signo igual, paréntesis, ¿ah? Paréntesis, y elijo el valor menor. ¿Cuál es el valor menor de la conserva? Que menos pesa, la de acá. Luego le ponemos más el valor siguiente, que en este caso es el día 15, ¿no? El del intervalo. Clic ahí, cerramos, lo dividíamos entre, en este caso, 2 dijimos, ¿no? Eso sí se escribe 2, porque es constante ese 2. Y le damos Enter. Y ahí está, ese es nuestra marca de clase, que es un punto medio, le dije. En este caso sería un punto medio entre 4.307 y 15.307. En este caso el punto medio sale 908.07. No, perdón, 9.807. Ya, igual hacemos el resto, sin igual, usamos paréntesis, clic en el anterior que sería el de acá ahora, más el valor del intervalo que sería este, el extremo superior, cierro paréntesis y divido entre 2. Lo jalo y hasta ahora sí, a partir de aquí lo jalo ya, ¿no? Jalo los otros valores y ahí están mis diferentes marcas de clase, ¿ok? Ya lo hicimos ahorita con ustedes, que es lo que no hemos hecho la vez pasada. Ahora vamos a encontrar el producto, pues, ya, producto de los F sub i, ¿no? El producto de esta columna, que serían los D sub i, toda esta columna son los D sub i, ¿no?
multiplicado en este caso por los F sub I, que serían los de esta columna. Hasta acá. El 100 no, porque el 100 es la suma. Entonces voy a multiplicar esas dos columnas bien. ¿Ya? Acá en esta columna que vemos acá. Aquí voy a multiplicar esos dos, uno por uno. Empezamos entonces. Ponemos clic acá. Signo igual. Hago clic acá. Frecuencia, perdón, acá. Por ya, por esa cantidad. Y bueno, ¿qué más acá? Por allá. Ese es el F sub I. Ahora el D sub I es este, ¿no? Por esto. Listo, eso es todo lo que hago, ¿no? Miren, entonces lo di enter, ahí está. Ese es el producto de los dos primeros. ¿Ya? O sea, de multiplicar 2 por 9.807. Si yo multiplico 2 por 9.807 me da 19.6136. El resto como es igual, lo jalo nomás. ¿Ya? El resto como es igual, lo jalo. Entonces vamos a poner aquí clic y lo voy a jalar. Como ya saben ustedes, se jala esto. Ahí, miren. Ahí. Y ahí están todos los productos, miren. Mira, profesor, ¿y por qué le sale 0 la segunda? Porque si te das cuenta, 0 acá por un número, te da 0 o no. ¿No? Multiplicado 0 por un número, por este de acá, me da 0. ¿Ya? Entonces por eso me sale 0. El siguiente, multiplicar 10 por 31.807 me da 318.68. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos acá? Sumamos. Bueno, aquí nos ha salido 4 decimales, ¿no? Ya le dejamos que sume ahí con 4 decimales. Entonces voy acá a la suma, autosuma, sumo, y ahí está. Entonces nuestra suma nos sale, miren, más o menos 5.600.68. 5.600.68. ¿Ese quién es? Ese valor es la sumatoria de los F sub I por D sub I, ¿ya? Entonces, este resultado que ahorita yo estoy obteniendo, aquí al final, después de la suma, este de acá, miren, lo voy a mostrar aquí con rojo, este acá viene a ser, no es otra cosa más que el valor que yo tengo acá denominado la sumatoria, ¿no? La sumatoria de F sub I por D sub I. O sea, todo esto de acá. Entonces ya tengo el numerador prácticamente, ¿no? Todo este numerador ya lo tengo desarrollado en este valor que es 5.600.68. Entonces tengo el numerador. ¿Qué me falta? El n. ¿Y quién es el n? El n está acá, pues, ¿no? A ver, el n viene a ser, ya saben, el valor que está acá, ¿no? El 100, porque son 100 datos que en este caso nosotros estamos hallando, ¿no? Bien, entonces acá nosotros tenemos el valor de 100. Entonces aquí le vamos a hacer clic después, ¿ya? Entonces dividido el valor 5.000 entre 100. Prácticamente ya podemos ver que nos da algo de 56, ¿no? Bueno, lo hacemos. Obviamente acá, ¿no? Aquí en el recuadro que me han dicho que encuentre la mediana. Acá. Y pongo signo igual. Pongo el valor de la sumatoria que yo he llevado ahorita. O sea, hago clic en la celda, en otras palabras. Clic acá. Ya está. Me voy a mi fórmula. Y luego pongo slash, o sea, división. ¿Entre quién? Entre 100, que es este valor, ¿no? Le doy enter. Ahí está lo que les dije, ¿no? Más o menos 56 nos salía. .0068. Si lo redondeamos, podríamos de repente redondearlo, porque usualmente en estos valores solamente se pone 2 decimales, ¿ya? Si lo redondeamos, o mejor dicho, le quitamos decimales. Un ratito. Y ahora sí. Le quitamos decimales. En todas nos lo dejamos. Prácticamente 56 nos sale, miren. ¿Ya? Nos sale
más o menos el valor de la mediana, ¿no? 56.01. Esa es la mediana. ¿Ok? Bien, entonces, ese sería el valor de la mediana, jóvenes. Perdón, mediana no, la media aritmética, disculpen. La media aritmética. Y sus unidades en este caso son gramos fuerza, ¿no? Porque es el peso, dijimos, de las conservas. Bien, vamos ahora por el otro valor, por ya no la mediana, sino, perdón, ya no la media aritmética, sino la mediana. Ya, vamos a hacer eso. Bien, entonces empezamos aquí la fórmula de la mediana. Y bueno, pero para aplicar la fórmula mediana, primero tienes que calcular quién. Tienes que calcular tu fila que vas a trabajar, ¿ya? Y para eso tú tienes que saber con cuántos datos, perdón, qué número de datos estás trabajando. Y hemos visto que el número de datos que yo estoy trabajando en este caso es de 100, ¿no? Es 100. Y en este caso es par. Y si es par, entonces hemos dicho que nosotros dividamos el 100 entre 2. Y 100 entre 2, ¿cuánto nos da? 50. Esos 50 tengo que buscarlo en dónde? Tengo que buscarlo, le dije, en la frecuencia absoluta, no en la frecuencia, perdón, acumulada no, perdón, disculpen, absoluta no, sino acumulada. O sea, tengo que buscarlo acá. Ese 50 tengo que buscarlo acá. Ya, miren, acá. Y ahora sí, miren, el 2 muy lejano, el 12 también, 33. ¿Quién está más cercano de 50? Este, pues, jóvenes, ¿no? Este. Ese sería el más cercano a 50, ¿o no? ¿Ya? Y por eso vamos a elegir toda esa fila para trabajar la mediana. ¿Ya? Porque ya me salió 50. Eso, miren, no lo he puesto porque yo entiendo ya que ustedes saben, ¿no? A ver, en todo caso le pongo así como le puse los ejemplos anteriores. A ver. Ya lo voy a poner por acá. Acá, ¿no? Acá lo voy a poner, a ver. Con verde. Ya, lo voy a poner ahí. N entre 2 me da igual a 50. ¿Ya? Por eso elijo esa fila, ¿ya? Porque la división me da 50. Y 50 en este caso es el valor que está más cercano a, en este caso, el valor que vemos acá. No lo voy a poner aquí en verde también. Entonces por eso lo elegimos, ¿ya? Por este 50 que he dividido acá. Bien, entonces, ¿eso qué implica? Que voy a trabajar con toda esta fila, pues. Entonces lo marco ahora así la fila que voy a trabajar para no olvidarme. Voy a poner celeste. Entonces para la mediana estoy marcando ahorita de celeste toda la fila que voy a utilizar para resolver este caso. Ya creo que estoy más suficiente. Bien. Y bien, entonces empezamos según la fórmula que tenemos aquí. Matemática, esta fórmula matemática que sabemos de mediana, lo vamos a aplicar ahora acá, en esta celda, ¿ya? Bien, entonces empezamos con signo igual, ¿no? Luego dice el SUI. Ya sabemos que el SUI es el extremo inferior, y el extremo inferior de esta celda en azul sería 48.307.
Entonces le pongo aquí 48, clic ahí está, miren. Luego dice más, signo más. Viene ahora un paréntesis para todo este resultado que vemos acá, pues, ¿no? Para todo este resultado que vemos acá. Bien, entonces, para este caso nosotros hacemos clic en el n. Ya sabemos que el n es este, pues, ¿no? Este es el n. Entonces le ponemos entre paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis ahí. Paréntesis n, que sería este, slash, entre 2. ¿Ya? Eso sí lo ponemos porque es constante. Menos el f sub i. Dice f sub i mayúscula, menos 1. Significa que el f sub i menos 1 es 33, pues. Entonces le hago clic acá en 33. Y hasta ese es el f sub i menos 1. Muy bien. Y todo esto que yo acabo de hacer, todo esto es el numerador. Así que lo voy a poner un paréntesis para mi numerador. Cierro ahí y lo inicio acá, pues, ¿no? Acá. Ya está. Ese es mi numerador. Todo esto va, como ven, dividido entre f sub i menos 1. Perdón, f sub i minúscula. Entonces le ponemos el slash y elegimos el f sub i. Y el f sub i obviamente sería 23, pues, ¿no? Clic en 23. ¿Ya? Ese es el f sub i. Y todo esto, como lo vamos a multiplicar, ay, caramba, me va a malograr mi fórmula, su compañera. Ojalá que no se malogre. Ya, creo que no se malogra. Ya. Bien, le decía, entonces todo esto lo vamos a empaquetar, ahí está, ¿no? Lo vamos a empaquetar porque todo este es esto esta división. Entonces le ponemos un paréntesis, cierro un paréntesis, le pongo al inicio el otro paréntesis. Ahí está. Y ahora sí lo tengo todo empaquetado, toda esta división. Y eso sería por slash, perdón, disculpen. Ya. Por asterisco sería acá. Ahí. Por A sub I. Ya sabemos que A sub I es la amplitud. En este caso la amplitud es 11, pues hacemos clic aquí en este 11 de arriba. Y listo. Entonces, todo eso, como se va a sumar con el E sub I, entonces también lo cierro entre paréntesis. Paréntesis, cierro ahí y le abro uno adelante. Ahí. Y listo. He terminado y lo único que hago acá simplemente es darle enter. Y ahí está, miren, sale 45.43.70, perdón, 56.43.72. Le quito un poco de decimales. Lo voy a dejar con 2 nada más, igual que el anterior. Y ahí está. 56.44. ¿Ya? Esa sería la mediana. ¿Ya? Esa sería la mediana, miren. ¿De acuerdo? Bien, y ahora nos vamos finalmente por la moda, ¿no? La moda que en este caso, hemos dicho, ¿no? Voy a poner creo que con verdecito para que se acuerden, ¿ya? Porque esa condición viene para la mediana. ¿Ya? Entonces la mediana depende de estos valores, lo que están con verde, ¿ya? Ahora la moda. Ya decía la moda, tenemos que buscarlos ahora en el F sub I, ¿ya? Aquí. Aquí tenemos que buscar la moda. Y les he dicho que deben buscar el valor más grande. Y miren, ahora el valor más grande ya no es el mismo de acá. Como vimos el ejemplo anterior, ahora es este. Y entonces para la moda voy a usar yo este intervalo de acá, el segundo que viene acá, el de 70. ¿Ya? Voy a usarlo para la moda. Entonces, a ver, le voy a poner otro colorcito acá para identificarlo a mi moda. Aquí le ponemos pues, celeste. Este celeste medio chillón. Ahí. ¿Ya? Y elijo acá la moda. ¿Ya? Entonces, este celeste, ya saben, lo elijo porque es el valor mayor dentro de este grupo de datos que estoy viendo acá, no se olviden.
¿ya? ¿Y eso qué implica? Que voy a usar yo este intervalo, ¿no? Voy a usar yo este intervalo. Lo pintamos, a ver, de un color. Vamos a ponerle este, ¿ya? Igual hago todo esto, lo marco porque todo esto vamos a usar para la moda. Creo que mejor le ponemos de este color mejor. A ver, medio verde. Vamos a cambiarlo, ¿eh? Medio verde. Para que ustedes lo identifiquen más rápidamente. ¿Ya? Y esto le ponemos el mismo color para que sepan que de ahí viene el resultado. Bien, entonces creo que ahí sería más fácil de ubicarlo, ¿no? Entonces vemos que este verde corresponde a este verde. A ver, y este celeste, mejor entonces le vamos a poner este celeste al de acá también, ¿ya? Acá. Ahí. Y este verde con este. Y de acá, para no hacerlo celeste, vamos a poner otro color. Vamos a poner en naranja. Este sería la mediana. Y ahí lo dejamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí una ubicación más rápida. Ya saben que el celeste sale de este de acá, que es celeste, sale de la mediana, y ahora vamos a hacer el verde con esta columna, por esta fila que está en verde, la moda. ¿Ya? Y bien, entonces vamos a empezar acá. Vamos a guiarnos de esta fórmula de acá, siempre signo igual. Luego viene SUI, otra vez SUI. Ya sabemos que SUI en este caso es el extremo inferior de del intervalo. Y de este intervalo que está en verde, el extremo inferior es este, pues, ¿no? Entonces lo elegimos a este, ya lo elegimos. Más, miren, luego dice más. Luego viene la resta de F sub I menos F sub I minúscula, pero minúscula, ¿ya? O sea, me estoy refiriendo a lo de acá. ¿Quién es F sub I ahora? F sub I minúscula no es 23, es 26. Y F sub I menos 1 sería 23. Y F sub I más 1, 11. ¿Ya? Que ves acá. Entonces, date cuenta de esto. Estamos en los F sub I minúscula ahora. Y que queremos en este caso aplicar en mi fórmula. Le ponemos entonces un paréntesis y le ponemos F sub I, ya sabemos que es el 26, menos el F sub I menos 1, que sería 23, cierro paréntesis, ya, está bien, estoy por acá, estoy perdido. Ya, ahora viene un slash, y le dije que en este caso se repite, ¿no? Pongo acá y selecciono esto, control C, y me meto acá, borro esto, y le tiro control V. Y como es algo parecido, les dije otra vez, signo más, y listo. Y luego lo cambio, pues, ¿no? Solamente cambio este nomás, porque aquí es F sub I más 1. Ese sí está bien. F sub I más 1. Entonces borramos este de acá, bueno, lo marcamos, y vemos quién es F sub I más 1. Como yo me doy cuenta, en este caso F sub I es el 26. F sub I más 1 es 11 entonces. ¿Ya? Porque el 23 es F sub I menos 1. Entonces F sub I más 1 es 11. Clic aquí en el 11 entonces. Ya está. Miren, yo lo corregí.
Ya está. Ahora, todo el denominador dije es un paréntesis, todo el denominador. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis para todo el denominador. Lo cierro ahí y obviamente lo inicio acá, pues, ¿no? Antes del slash. Ya está. Ahora, ya empaqueté todo el denominador. El numerador también está empaquetado, pero ahora lo voy a empaquetar todo porque todo se va a multiplicar con el A sub I. Entonces le pongo otro paréntesis y me voy con eso hasta al inicio, antes de la suma acá. Ya está. Ahí tengo, miren, todo este grupo ya empaquetado. Por, ahora viene por A sub I. Por A sub I. Y A sub I ya sabemos que es la amplitud. Y la amplitud es aquí 11, ¿no? Acá, 11. Clic al 11 y listo. Ahora esto le cierro paréntesis y le abro al inicio, o sea, ya empaqueto todo ahora sí, todo esto de acá, todo este último término, toda esta división con este producto lo empaqueto, lo he cerrado, entonces lo inicio acá antes del signo más, porque va a ser una suma, pues, ¿no? Aquí va a ser una suma. Abro mi paréntesis, ahí está. Y listo, eso es todo. Ya está mi fórmula, miren. Y le damos Enter. Me sale 61.1403. Lo voy a dejar con 2 decimales nada más. Y, a ver, nos ubicamos acá. Le quitamos un par de decimales. Dejamos en 2 nada más. Y le ponemos una fuente un poquito más grande para que se note. Creo que fue 16 o 18. 16 creo que, ¿no? Sí, ahí está. Bien, miren, jóvenes, entonces tenemos, miren, nuestra media aritmética, 56.01, nuestra mediana, 56.44 y nuestra moda, 61.14.